Para el 2030, con buen tiempo, los científicos esperan poder construir la primera base permanentemente habitada en la Luna. Sin embargo, hay muchos desafíos pendientes. Uno de los mayores es sobrevivir a la noche lunar, mucho más fría que la de la Tierra, debido a que el ciclo día-noche en la mayoría de la superficie es de 14 días terrestres de sol y 14 días de oscuridad. Las temperaturas en la Luna son de entre 248 grados Fahrenheit o 120 grados Celsius en el día y menos 292 Fahrenheit o menos 180 grados centígrados en la noche. Pero todavía hay temperaturas más frías en la parte oculta, donde nunca llega la luz del sol. Dean Epler, científico lunar, jefe de Aerospace Corporation, dijo a Space.com que el verdadero reto de los astronautas es sobrevivir y trabajar durante la noche lunar. Pese a todo, Epler es optimista, pues estima que estamos mucho mejor equipados ahora que en cualquier otro momento anterior. Según su criterio, una variante para enfrentar la terrible noche lunar es refugiarse. El científico explica que, aunque no se hace geología de campo por la noche, se puede dedicar ese tiempo a realizar actividades internas, como análisis y selección de muestras y trabajos de ingeniería o mantenimiento. Otro criterio tiene Philip Mesger, un científico del Instituto Espacial de Florida, quien opina que lidiar con el frío extremo no debe ser un problema difícil de resolver con un poco de energía y buen aislamiento. La nave New Horizons mantuvo en su interior temperatura ambiente, incluso tan lejos del Sol como en Plutón, dijo Metzger, quien también estima que sin una fuente radioactiva será más difícil sobrevivir en la Luna. Otro aspecto clave son los trajes de los astronautas. En los sistemas de trajes que incluyen botas, guantes y el sistema de soporte vital portátil similar a una mochila, los problemas de diseño térmico serán graves. Por ejemplo, si el astronauta está parado hasta los tobillos en un área muy fría y sombreada, pero el resto del cuerpo está expuesto a la luz solar directa, deberá asegurarse que las botas y el material de presión no se congelen. Al mismo tiempo, se debe garantizar que las partes superiores del traje no se calienten tanto que provoquen estrés por calor. Hasta ahora, el récord de vivir más tiempo en la superficie de la Luna es del Apolo 17, que permaneció 3 días, 2 horas y 59 minutos. Pero vivir y trabajar en la Luna permanentemente es otra cosa, y todavía quedan problemas por resolver para la instalación de la primera base terrícola fuera de nuestro planeta. Si te interesa este tema y otros relacionados con la conquista del espacio y los misterios del universo, suscríbete al canal y permaneceremos en contacto para seguir conociendo los avances de nuestra conquista del espacio.